A mí me encanta estar en estos tiempos en la presencia de Dios. Yo no sé vosotros, pero son tiempos que te cambian, te restauran, te levantan, te hacen entender cosas. Yo me quedaría así un buen rato más, pero entiendo que es imposible por el ritmo que llevamos todos. Bien, pues me gustaría compartir algo que Dios puso en mi corazón. Y para los de EPSE no es sobre la mujer. Voy a hablar sobre un tema que sí estamos tocando en EPSE, pero no es la mujer. Restaurando el tabernáculo de David. Es algo que yo hace años que en Suiza habían hecho una exposición para ir a ver el tabernáculo de David, se hablaba mucho de eso, se habla mucho de eso en movimientos actuales, de estos que deforman un poquito las cosas, pero la Biblia habla de eso también. Entonces, es un tema que hace años que yo digo, bueno, tendría que estudiarlo un poquito porque me interesa, pero parece que entre una cosa y la otra nunca me da tiempo y esta vez, pues, es el momento. Estamos viviendo tiempos, yo creo, muy buenos en la presencia de Dios. Estamos creciendo en la alabanza como iglesia, en adoración, y todo va de la mano, ¿no? Va junto todo eso con la oración, con el ayuno, todo va más o menos a un nivel, ¿no? Todas las cosas tienen que ir creciendo juntas y es normal que vaya creciendo si hay otras áreas que también crecen. Bien, entonces, si buscamos un personaje bíblico, aquí me lo van a poder decir hasta los niños, que marque una autoridad en la Biblia en cuanto a la alabanza y la adoración, ¿quién es? David. ¿Quién no va a saberlo? Bien. Así que vamos a coger Hechos 15, 16. Hechos 15, 16. Lo leemos todos juntos. Si se puede poner en pantalla, mejor todavía. ¿Vale? Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Aquí se nos habla del tabernáculo de David. Y teníamos el tabernáculo de Moisés. Entonces vamos a hacer un breve repaso, EPSE y los demás, los que no lo sepan, lo van a saber hoy. Que era el tabernáculo de Moisés, estaba dividido en varias zonas. Teníamos la zona del atrio, donde todo el mundo podía entrar, el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes a sacrificar durante el año, y luego teníamos lo que era el lugar santísimo, en donde se encontraba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto teníamos las tablas con los mandamientos, según Hebreos la vara de Aarón y el maná. Entonces, ese era el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés se sacrificaba constantemente por los pecados del pueblo. Habían sacrificios diarios, ¿vale?, de animales por los pecados del pueblo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ahí ofrecía por los pecados de todo el pueblo, por los suyos propios y por los pecados especialmente de ignorancia del pueblo. Sabéis que la gente peca y a veces no sabe que está pecando. Bueno, pues esos pecados eran cubiertos también con ese sacrificio. ¿Qué pasaba si el sacerdote no entraba en condiciones óptimas? Tenía que poner una ropa especial, unos lavamientos especiales, unos rituales especiales. El sumo sacerdote no entraba como Pepito por su casa ahí dentro, no. Si entraba en condiciones impuras, que no había hecho lo que tenía que hacer delante de Dios, entonces este hombre moría irremisiblemente delante de la presencia de Dios. De hecho, ese día, que era una vez al año, se llamaba el día de Yom Kippur, el pueblo estaba nervioso, no penséis que el pueblo estaba durmiendo tranquilamente en sus tiendas, la gente sabía que era un día especial y por lo tanto se preparaban en ayuno, tenían unas horas de ayuno, tenían también que confesar sus pecados, etcétera, etcétera. O sea que todo el mundo estaba nervioso ese día. Imaginar que saliera fulminado el sumo sacerdote. El pecado del pueblo no había sido perdonado, o sea, no me atrevo a imaginar las consecuencias para el pueblo. Pero bueno.
Eso era un poquito el día de Yom Kippur, el día de esto. Y estamos hablando del tabernáculo de Moisés. Y sabéis que el tabernáculo de Moisés no era perfecto, pero sí que en ese momento era necesario cubrir los pecados del pueblo. Ahora, en el tabernáculo de David no se hacían sacrificios. En ese lugar no se hacían sacrificios. Y es muy extraño porque se podía entrar confiadamente en ese lugar y estaba ahí el arca del pacto. O sea, lo que se encontraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, y que se podía morir el que entrase ahí por casualidad, aquí en el tabernáculo de David estaba ahí y era una tienda, no era nada más el tabernáculo de David que una tienda y el arca del pacto. Y vemos que lo que son los sacerdotes en el tiempo de David entran, una casta de sacerdotes, entran a una nueva orden en lo relativo a la adoración. Es decir, en contraste con el tabernáculo de Moisés, los sacerdotes ahí sacrificaban alabanza, no sacrificaban animales, estaban delante de la presencia de Dios y tenían turnos de 24 horas para que siempre hubiera alabanza en la presencia de Dios. El arca del pacto para el pueblo, tener el arca del pacto significaba tener la presencia de Dios en medio de ellos. Sabéis que años anteriores lo tenían los enemigos y David estaba desesperado por recuperar el arca del pacto porque quería tener la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, cuando lo recupera, lo pone entre esas tiendas y empieza a ver pues, una serie de rituales hechos por los levitas, que eran los que estaban apartados para la alabanza y la adoración. Pero mientras tanto, no penséis que los sacrificios de animales se habían acabado, porque tenían que seguir. En el monte Gabaón se encontraba el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, ahí en Gabaón, estaba más lejos. Es decir, que David había traído para Jerusalén, para su monte, el monte de Sión, tenía ahí su tabernáculo, el tabernáculo de David, y del otro lado estaba el de Moisés en Gabaón, y los sacerdotes allí ofrecían pues, lo mismo, los animalitos, y seguían con los sacrificios. Bien. Entonces, en el tabernáculo de David todos podían experimentar a Dios. Como en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que era un poco una imagen de lo que nosotros vivimos hoy en día. Nosotros podemos entrar a cara descubierta, nos presentamos delante de Dios, le decimos cómo nos sentimos, le ignoramos. En la misma presencia de Dios a veces le ignoramos. O sea, hemos perdido un poquito los parámetros de lo que es la presencia de Dios, ¿no? Pero es interesante, en ese lugar ya vivían un poco lo que siglos más tarde se viviría a través del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué había en ese lugar? ¿Qué se hacía dentro de este tabernáculo de David? Pues Salmo 150, un salmo bien conocido, ahí podemos ver, nos dice... vemos primero el titulito que hay arriba, que fue añadido, dice exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Ya empezamos, instrumentos de música. Dice alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Y luego acaba diciendo unos instrumentos, dice alabadle a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero, danza, con cuerdas, flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe a Jehová. Pues vemos un poquito la dinámica de ese lugar. En un lugar en donde había ruido, no era un lugar que entrábamos como en una iglesia de estas catedrales, que entras así, que se oye que cae lo que sea al suelo y se hace ¡piu! No, ahí había ruido, había alabanza constante, había adoración constante y había instrumentos pues, que para el que padeciera de los oídos pues igual le molestaba, pero hacían ruido. Primera de Crónicas 16:4. Dice, y puso delante del arca de Jehová, David, ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Interesante, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Confesar, loar y recordar. Entonces, es justo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas cotidianas. Qué curiosidad, ¿no? Recordar. ¿Cuántas veces me olvido que Dios está ahí, que Dios está a mi lado y que Dios está conmigo? Estoy en mi mundo y se me olvida Dios, se me olvida todo. Recordar, loar, ¿y qué más?
y confesar. Eso es una dinámica que vivían los levitas constantemente para ellos y para el pueblo. Para que el pueblo no se olvidase de quién era Jehová, recordaban constantemente, loaban constantemente. ¿Qué más? Encontramos en el mismo capítulo 16:36. Me cuesta que alguien lo lea, por favor. 16:37, Primera de Crónicas. Cada cosa en su día. Esto no era, vamos a hacer lo que surja, queridos, y ahí salía lo que salía, y ahora te toca a ti, ahora le toca al otro, más o menos como pille. No. Estaba organizado, estaba estructurado y tocaba cada cosa en su día. Estaba muy estructurado. Tenemos el versículo 40. Para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que prescribió Israel. Entonces, no solo se encargó de que la alabanza estuviera bien organizada, sino que los holocaustos del otro lado, en el monte Gabaón, estaban muy bien organizados también. Una cosa no quitaba la otra, y eso es importante. Una cosa no quitaba la otra. En los tiempos de la ley, Dios usa a un hombre. Y es algo increíble, porque a veces decimos, el Dios de la ley era duro, era cruel, pero estamos viendo al Dios de la Biblia ahora mismo, al Dios de toda la Biblia. Vemos que Dios no ha cambiado, es el mismo. Entonces, en este tiempo vemos un hombre como David que llega a mostrar una alabanza y una adoración genuina en un tiempo en donde la gente no tenía ni idea, porque la gente cumplía con los mandamientos por miedo. Entonces, vemos a un hombre que se sale totalmente de la norma. Y entiendo una cosa muy importante. El rey David entendió algo que tal vez a nosotros mismos nos cuesta un poquito entender. Tendemos a ser un poquito, a veces, pues, un poco fariseos en nuestra forma, sin querer ofendernos a ninguno, pero somos a veces religiosos y estructurados y nos cuesta que nos rompan un poquito los moldes. Salmo 50, del 7 al 15. Salmo 50, del 7 al 15. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bien, vemos aquí que Dios tiene en cuenta y tenía perfectamente en cuenta todos los sacrificios que eran hechos, lo tenía muy en cuenta. Pero estaba un poquito hasta las narices de la actitud del pueblo que pensaba que por sacrificar esos animalicos a Dios, todo estaba zanjado. Ya podían hacer lo que les diera la gana y tener pues, un poco una doble vida, la vida del ritual, del sacrificio y la vida que a ellos les daba la gana. ¿Qué les dice en el versículo 14? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es decir, dame lo que es mío. No quiero toros, no quiero nada. Quiero lo que es mío. ¿Qué es lo que es mío? Lo que tú me has prometido, lo que tú has dicho que me ibas a dar, tus votos, eso es mío. ¿Por qué no me lo das? Sacrifícame alabanza. La alabanza hablaba de un corazón dispuesto a darle a Dios lo mejor o un corazón que pasaba de Dios. Entonces, las dos cosas que me debes son pagar tus votos, lo que me has prometido, lo que me has dicho que me ibas a dar, dámelo ya. Y sacrificar a Dios alabanza, que es un corazón conectado con Dios que reconoce la grandeza de Dios. A veces somos un poquito así también. Le damos a Dios cosas, tiempo, le damos a Dios lo que se ve a veces, lo que es muy aparente, pero en el fondo estamos escondiendo lo que no queremos darle. Y bueno, el ayuno del domingo iba sobre todo de eso, ¿no? De cosas que ya le habíamos dicho a Dios que se las entregábamos y que estábamos reteniéndolas. Y son cosas que uno las hace voluntariamente. A veces nos autoengañamos, pero en general lo hacemos voluntariamente.
no te doy esto, pero Señor, mira que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y Dios dice, ¿qué voy a comer yo de los animalitos que yo mismo he creado? Entendemos que no podemos satisfacer a Dios de esa forma. Bien, en cuanto volvemos a la alabanza, a la alabanza hay que entender que es música también. No solo es proclamación, que lo es, pero también es música. Y bien, hay gente que piensa que en el fondo la alabanza o la música dentro de la iglesia es más un entretenimiento o algo para que la gente pues, se anime antes de la palabra. Sé que no es el caso en esta iglesia, pero es bueno siempre repetirnos ciertas cosas. A mí me tomaron años entender ciertos conceptos en cuanto a eso y me gusta comentarlo, me gusta decirlo. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas con ciertos tipos de música, ¿no? Yo salgo de Benja sale de un sitio donde no había música directamente, ¿no? No se ponía instrumentos, nada, era a capela, las voces eran santas, todo lo demás era pecaminoso. En mi caso, en el tiempo de Antonio, porque Antonio me lleva unos añitos, tocaban con armonio. Y el armonio había que darle a los pedales así, y entonces salía el sonido del teclado y hacía... Y eso era el instrumento que se usaba en el tiempo de Antonio. Sí, se ha criado con eso. Yo me crié con algo mucho más moderno, cuidado, un órgano de 2 pisos así, pero de esos de plástico, que sonaban en plan... Y era un acompañamiento mucho más espiritual que la guitarra, donde se va a parar. Entonces teníamos ese órgano para los momentos solemnes y para los coritos, que vendrían a ser lo que nosotros hacemos aquí, que eran mucho menos importantes y secundarios porque no tenían tanta letra, entonces ahí sacaban la guitarra. Y bien, sin batería, evidentemente la batería era un instrumento altamente satánico, la guitarra eléctrica, para qué mencionarla, todo eso provenía del mundo de Satanás, del rock, de cosas que no se podían ni tocar. El saxo era un instrumento de la carne total, o sea, nadie iba a coger un saxo y ponerse ahí a tocar, eso era impensable. Entonces, es bueno que entendamos que Dios fue quien creó la música. Dios es el creador de la música. Mucha gente a mí me decía, cuando yo empecé a alabar en la iglesia, hace muchos años, cuando empecé a cantar, pues empecé a alabar e entendí que había que alabar. Y me decían, no, pero si eso era del Antiguo Testamento, te estás confundiendo, los salmos y todo eso era para el Antiguo Testamento, ya no es para nuestros tiempos. Pero no habían pensado en este texto que habla del tabernáculo caído de David, que nos conecta con el tiempo pasado al tiempo presente. Había que restaurar ese tabernáculo caído. ¿Qué se hacía en el tabernáculo caído? Se alababa, se adoraba con música, la música estaba presente. Entonces Dios creó la música, Dios ama la música. Yo estoy segura que en el cielo vamos a estar rodeados de música. A lo mejor no la música que nos gusta aquí o la que escuchamos aquí. Habrá una música totalmente diferente en el cielo, pero la música procede de Dios, es de Dios. Bien, y para ello vamos a ver, alguien me va a buscar Ezequiel 28:13, y me lo va a leer bien fuerte, Ezequiel 28:13, y otro va a buscar Isaías 14:11. Isaías 14:11 y Ezequiel 28:13. El que tenga Ezequiel ya puede leerlo. Bien, tamboriles y flautas. Isaías 14:11, tu soberbia y el sonido de tus arpas. Quiero deciros una cosa, la música está compuesta por 3 elementos básicos. El primero, o digamos la base, vamos a poner como base, es la melodía. Tenemos la flauta aquí, que está mencionada. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para Satanás el día de su creación. Había música alrededor de Satanás, Lucifer, que era un ángel perfecto en ese momento, y habían 2 elementos, lo que es la melodía, la flauta, y teníamos otra cosa, los tamboriles, ritmo. ¿Y qué más tenemos en Isaías? Tenemos arpa. ¿Qué es el arpa? Armonía. Armonía. Entonces tenemos los 3 elementos que componen la música alrededor de Lucifer. Interesante. Entonces, ¿quién creó la música? ¿Y hay tamboriles en el cielo? Entonces no es tan pecaminosa la batería.
Está bien, podemos seguir con la batería ahí. Pero tenemos un problema con Satanás. Hay gente que piensa, este tipo de música es satánico, y este también, y no, este es santo, este no. ¿Por qué? Porque Satanás tomó la música y la pervertió, la ensució, la corrompió, ¿vale? Es curioso porque este mediodía yo siempre debato un poquito con mi padre, me gusta darle un poco de vidilla si no se aburre, y me estaba diciendo que una persona que tiene un don y que se aparta de Dios, ese don le es arrebatado, que no puede seguir, por ejemplo, alguien que hace sanidades no puede seguir haciendo sanidades si no tiene a Dios. Y yo dije, vaya que sí. Puedes seguir haciendo. Dios, curiosamente, no te quita el don. Ahora, tú puedes estar más corrompido y corromper a otros también, eso es cierto. Pero aquí tenemos el ejemplo. Satanás, rodeado de música, de hermosura, probablemente él mismo tenía esa faceta dentro del mismo, y vemos que desciende al sepulcro con sus arpas. ¿Y qué hace? Corrompe a la humanidad con su música. Dios no le quitó eso. Algún día se lo preguntaremos el por qué, pero no se lo quitó. Entonces, él usa la música para engañar a la gente. Él usa, si puede, dentro de las mismas iglesias, música y palabras distorsionadas que no son bíblicas, si puede, para llevar a la gente a caminos equivocados. Pero en el mundo es algo que es evidente. ¿Habéis visto conciertos de, no sé, U2 o grupos así antiguos, multitudinarios? La gente está ahí como loca. Es como ir a ver al ídolo, ¿no? Al de varias generaciones. Y ves a la gente gritando, levantando sus manos, salen llorando. Dices tú, madre mía, qué demostraciones de alabanza y de adoración hacia esos grupos, ¿no? Entonces, hay música que es usada para generar odio, para generar violencia. Tenemos música heavy metal o rock duro, tipos de música y letras que taladran la mente y te van mandando mensajes de odio, de violencia. Otras músicas que tú la estás escuchando y es pura sensualidad. O sea, de ahí acaba la gente acostándose con quien sea. Y es una evidencia, lo oyes y es evidente, no hay mucho que buscar, no hay mucho que rebuscar. Hay otra música que Satanás ha mezclado con el alcohol. ¿Escuchas esta música? Y empiezas a beber. Es automático. Otros luego de ahí se drogan y todo el rollo, ¿no? Entonces, pensando en el poder que tiene la música sobre nosotros, sobre la gente en general, y pensando la poca importancia a veces que le damos en la iglesia, que es como un adorno, ¿no? al otro, ¿no? La música es espiritual, la música transmite cosas, la música puede romper yugos. Pensar cuando David tocaba para Saúl, porque Saúl estaba poseído por un demonio, ¿qué pasaba? David empezaba a tocar y Saúl descansaba, se le iba el espíritu malo. Solo tocaba, no cantaba, tocaba. Cuando Eliseo quería profetizar, una de las veces que están en guerra con Josafat y tal, y se está portando mal Josafat, Eliseo no tiene ganas de profetizar, pero Josafat le insiste, dame palabra, y él, que venga un tañedor, que venga uno que toque música, y empieza a tocar y empieza a soltarse la palabra profética. Música, nada más. Entonces la música tiene poder, positivo o negativo, eso es un hecho. Yo, curioseando, estaba pensando en esto y me vino a la mente, por ejemplo, Lady Gaga. Es alguien que yo ni escucho, ni me gusta, ni lo veo, ni jamás escucho una de sus canciones, pero sé que mueve millones de fans. Tiene millones, 60 millones creo que tiene solo en el Facebook, 60 millones de fans. Un montón de niños la siguen, son grandes admiradores de Lady Gaga. Si veis sus estilismos son para morirse y es, bueno, en fin, me da bastante igual, nunca escuché nada de ella, pero me vino a la mente esta mujer. Y sentí de buscar cualquier canción de ella, cualquier título, y mirar la traducción. Es lo que hice, busqué una canción, la abrevié mucho evidentemente, y oh sorpresa, esto es lo que encontré. Se llama la canción Haz lo que quieras. Dice, y los niños cantando esto, imaginar a los niños cantando esto. Dice, no puedes tener mi corazón y no usarás mi mente, pero haz lo que quieras con mi cuerpo. No puedes detener mi voz porque no eres dueño de mi vida, pero haz lo que quieras con mi cuerpo. A lo que el hombre le contesta, podría ser la bebida de tu copa, podría ser el verde de tu porro, tu traficante de drogas, si yo tengo lo que quieres y hago lo que quiero con tu cuerpo. La mujer contesta,
A veces estoy asustada, supongo. Si alguna vez me dejas ir, me caería a pedazos, si rompes mi corazón. Así que toma mi cuerpo y no pares la fiesta. Esta es básicamente la letra de la canción. Imaginaros, entonces yo cuando veo esta letra me quedo muerta, digo voy a ver la música, porque debe ser una música dura, una música... Voy, pongo la canción, 40 segundos más o menos, una canción agradable de escuchar, light, o sea, súper rítmica, pop, guay, que si tú no entiendes la letra dices, ah, mira qué chula la cancioncilla. Impresionante. Es más, durante 2 horas, los 40 segundos que yo escuché no paraban de martillarme aquí. La letra se me quedaba y se me quedaba la música. Digo, vaya poder que tiene. Tenemos a generaciones enteras que se están criando con este tipo. Ya no les gusta las mujercitas estas que se disfrazaban y tal. Los niños solo les gusta Lady Gaga. Les gusta este estilo. Satanás está manipulando al mundo, está corrompiendo. Imaginaros una niñita cantando esto. Imaginar la mentalidad a fuerza de proclamar esas palabras. Serán niñas que se acuesten con el que sea, las hará desgraciadas, acabarán drogándose, acabarán haciendo lo que el hombre disponga de ellas. Y los niños cantando esto, viceversa. Entonces, la música junto con las palabras tiene una influencia que desconocemos y los que tenemos hijos a tener un cuidado extremo con lo que están escuchando, porque es basura para aquí dentro. Entonces, pensamos a veces, no, pero es que en la Biblia no aparece tampoco que Dios tenga mucho esa cosa con la música y tal. Hay un texto bíblico que se encuentra en Sofonías 3. ¿Te acuerdas de la canción esa, Mariluz? Él callará de amor. ¿Cómo es? ¿Te acuerdas del texto? Jehová poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti, se regocijará sobre ti con cánticos. A eso quería llegar, a los cánticos. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Tú te puedes imaginar a Dios cantando sobre tu vida? ¿Te lo has planteado? Dios se enamora de ti, se apasiona por ti y empieza a cantarte cánticos. Ya no eres tú que le estás cantando a Él. Él canta sobre tu vida. Y eso es increíble. O sea, la música procede del mismo Dios. Y lo que decimos tiene poder. Lo que cantamos tiene poder. Lo que proclamo con mi boca me puede o levantar o hundir. Es algo que yo me acuerdo que de aquellas, yo cuando estaba muy depre, pues casi siempre estaba depre, pues me ponía música que intentara levantarme un poco el ánimo. De vez en cuando tenía ese reflejo, porque si no escuchaba basura pura. Y ponía música, pero no cristiana. Y no llegaba a levantarme nunca. O sea, ponía música de lo más animosa, marchosa y tal, pero siempre había algo dentro de mí que no funcionaba. Sin embargo, si tú te fijas en la alabanza, puedes estar hecho un asco, puedes estar por los suelos. Tú pones alabanza, palabras de proclamación de cosas buenas, de levantarte, de reconocer quién es Dios, de lo que ha hecho por ti, de la victoria, la victoria mía es. Empiezas a ponerte en marcha y de estar así, empieza a funcionar. Y de repente cuando te quieres dar cuenta, ya estás casi pegando botes, ¿no? Y es un poquito lo que quiero que entendamos también cuando venimos aquí a la iglesia, aunque sé que hay mucho progreso en eso. Pero a veces llegamos derrotados, cansados, hechos polvo, con problemas, con angustias, con cosas. Entonces la solución no está en sentarte y decir que caiga la unción sobre mí, porque no va a caer, no va a caer. Hay unas pautas que da la Biblia. No cae, ya lo he probado, no cae. Entonces, la cuestión está en el Salmo 95:2, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y a veces la gente está cantando y otros están moviendo los labios. Y dices, ¿está cantando? No sale sonido, no es que no canto bien, no es que no tengo ganas, no es que... ¿Qué más da? Lo que estás haciendo es proclamarlo con música. Victoria, la victoria mía es, lo estoy proclamando, lo estoy cantando. Y eso va a empezar a dar vigor a mi vida,
me va a cambiar la mente, me va a cambiar la forma de pensar. No puedo llegar esperando que la presencia de Dios me caiga encima, porque desgraciadamente no estamos en un avivamiento donde toca a la gente por las calles. No, llegamos aquí, necesitamos nosotros con nuestro cuerpo empezar a ponerlo en marcha. Y yo sé que, bueno, que a veces la vergüenza, el que dirán, hay algunos que son más bailones, que son más de moverse, más de estar ahí, y otros están así, porque con esto ya, ¿no? Pero hay que ir soltándose, estamos en la presencia de Dios. Yo no estoy mirando lo que hace María José, ni lo que hace Vero, ni lo que hace Israel allí detrás. Yo estoy conectado con Dios, y si estoy mirando al hermano es que no vine con el buen propósito. Tengo que estar delante de Dios, y lo que yo quiero hacer es liberarme delante de Dios y poder alabarle, adorarle. Y si eso hace que me tenga que mover un poco más de lo habitual, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no pasa nada. Dice el Salmo 146:2, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmo 63:5, mis labios te alabarán. Salmo 26:7, aquí ya se mueve, cuidado. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, anda alrededor del altar, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aquí ya tenemos un ligero movimiento, ya se está poniendo en marcha. Yo no sé si habéis pensado que con nuestro cuerpo podemos glorificar a Dios también. Con las manos, con los pies. No solo la voz, que también es muy importante, pero todo mi cuerpo. ¿Por qué en un concierto o en un partido de fútbol los chicos marca gol tu equipo y estás en la iglesia y aleluya? ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué no soy libre de expresarme delante de Dios? Muchas veces es por lo que dirá el otro. El 80% de las veces es porque pero no mires al otro y que el otro te deje en paz a ti. Tenemos que hacer un pacto de no molesto y tú déjame, yo estoy con Dios, luego ya me siento y se acabó, ¿no? Pero tenemos que tomar un poquito más esa libertad. Dice el Salmo 30, 11 y 12, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Y aquí tenemos un texto que es genial, 2 Samuel 6, 14. Cualquiera te va a decir que eso era para el Antiguo Testamento y que fue una ocasión muy puntual y que eso Dios que eso no se puede hacer. Y la parte de desnudarse, por favor, que nadie la haga. 2 Samuel 6, 14 al 17. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. ¿Vosotros pensáis que David no estaba ansioso por recuperar esa presencia de Dios? Había intentado traer el arca no sé cuántas veces y la primera vez que lo había hecho, con los bueyes y todo, no habían pensado la forma adecuada de traerla. Entonces murió uno, el pobre Uza, que puso la mano para que no se cayera y tuvieron que dejar el arca en otro sitio. Así que en el momento que él entendió la forma que tenía que hacer para traerla, que era con los levitas, tenían sus rituales que tenían que mantener. Y cuando él entiende eso y por fin trae la presencia de Dios a casa es ahora sí, ahora está Dios en casa, ahora puedo descansar. Y este hombre está pletórico, está histérico, está la presencia de Dios. Claro, Mical no lo entiende porque Mical no tenía esa relación con Dios. Y muchas veces cuando uno hace una cosa espontáneamente delante de Dios, te puede mirar otra persona y decir, ¿este de qué va? Sí, pero tú escoges, ¿qué te importa más? ¿Tu conexión con Dios? ¿O te importa más lo que opine Pepito o Juanito? Entonces, ahí es una cosa que uno debe ver delante de Dios. También es cierto que hay movimientos que el que más baila es más espiritual. Tampoco es eso, No se trata de eso. No eres más espiritual por más bailar. Pero sí que puedes sentirte libre en la presencia de Dios, romper un poquito tus miedos. Si mi miedo llega hasta levantar las manos así, yo durante años no quise ni aplaudir.
porque juzgaba muy duramente quién aplaudía. Y cuando por fin sentí que podía aplaudir, hacía algo así. Luego intenté levantar las manos, cuidado, y hacía así. Y cuando alguien me miraba, hacía así. Y luego empecé a soltarme un poquito más, hasta que un día se me ocurrió pegar unos botes, porque todo el mundo pegaba botes. Entonces me sentí libre de pegar botes, y la verdad es que me sentí muy mal haciéndolo porque me daba mucha vergüenza. Me hicieron falta años para soltarme un poquito y para poder disfrutar de todo. Pero disfrutemos, aquí se puede. Si no lo haces aquí, no lo vas a hacer en ningún sitio. Disfruta aquí de la presencia de Dios. Empieza en tu casa también. Luego tenemos unas series de, los que estamos en PI, códigos. En la Biblia, por ejemplo, las palmas. Me sorprendió, las palmas, yo no pensé que la cosa iba tanto. Es una señal, por ejemplo, vamos a empezar con señal de alabanza. Salmo 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios como de júbilo. O sea, batid las manos como alabanza, eso todos lo sabemos, ¿vale? Alabo a Dios con mis manos. Luego tenemos las palmas como señal de derrota del enemigo. Y en Job, ya se ve esto, Job 27:23 dice: me esperaban, no es 27, sí, no lo busqué bien. 27, Job 27:23, no lo tengo, aquí está. Sí, leerlo, por favor. Batirán las manos sobre él, es decir, es una forma de burlarte de tu enemigo, de decir: se acabó tu tiempo, y te estás como riendo de él. Es una forma como de venganza de alguna forma, pero esperaros porque Dios entra en esto. Ezequiel 21:14. Ezequiel 21:14. ¿Alguien lo puede leer? Bueno, lo leo yo. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Dios le dice a Ezequiel: profetiza y bate una mano contra otra, duplíquese y triplíquese el furor de espada. En el versículo 17 dice: y yo también batiré mi mano contra mi mano, dice Dios, y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Imaginaros a Dios aplaudiendo, de ira. A mí se me encogió el estómago de pensar a Dios aplaudiendo desde los cielos, y iba en contra de Babilonia en este caso, o sea que los iba a hacer puré directamente. Entonces, es un código también del lenguaje. Cuando estamos cantando Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido, a mí me encanta esa canción, ya lo sabéis. Entonces, Dios se ha exaltado, cuando tú estás aplaudiendo Dios se ha exaltado, sus enemigos se han esparcido, puedes estar diciendo, puedes estar declarando con tus manos la derrota del enemigo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre lo que tienes. Empieza a moverte en ese sentir. No, Dios se ha exaltado. Y de vez en cuando hago así. Entremos, el cuerpo también tiene que entrar en esa guerra. Dios se ha exaltado y empiezo a declararlo con mi cuerpo. Bien, luego tenemos lo que es curioso. Leí que históricamente los primeros cristianos, después de la resurrección de Jesús y tal, ellos cuando estaban adorando a Dios y recordaban la muerte de Jesús, se nos dice que en vez de levantar las manos así, las levantaban así, en señal de: me estoy acordando de la cruz y de lo que has hecho por mí. Entonces estaban adorando en un tiempo de adoración y se nos dice que ponían las manos así, ¿no? Y todo el mundo sabía que estaban recordando la muerte de Jesús. Un código más, una forma más de expresarlo, ¿no? Luego, como ofrenda, no sé si has pensado ya en levantar tus manos como ofrenda a Dios. A veces se nos dice: heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y te estás levantando tus manos a Dios como ofrenda. Dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, al alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Y luego también tenemos levantando las manos pidiéndole socorro a Dios. Y eso, bueno, es un gesto: me estoy muriendo, me estoy ahogando, ya no puedo más. Salmo 88, han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti, diciendo: no puedo más, sácame de aquí. Y es una forma de expresión también. También otra forma es decirle: quiero más de Dios, necesito más de ti, Señor. Y entonces levanto mis manos. Salmo 143, 6 dice: a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta.
Y es increíble, había muchísimas más formas. Yo quiero dar solo unas pinceladas y empezar un poquito para que empezar a ver reacción, ¿no? Batalla con tu timidez, batalla con tus chips, Estamos levantando el tabernáculo caído de David. Vamos a volver a instaurar un poquito la alabanza, la adoración. Las 24 horas quiere decir que tú tienes el Espíritu Santo en ti, no hace falta que lo hagas solo aquí. Llegas a tu casa, Señor, te exalto, te adoro, te amo, gracias por este día, te bendigo. Que sea algo normal, común, lógico. Me despierto por la mañana y sigo, sí. Y todo es como algo 24 horas, sigue la alabanza en mi vida. Y es para todas las edades, que nadie me diga yo soy muy viejo, no puedo ya hacer esto, yo soy muy joven. Tenemos Jeremías 31:14, dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y está hablando de que todo el pueblo alaba, todos danzan, todos están invocando el nombre de Dios. Y quiero acabar con el texto con el que empecé en Hechos 15:16, cuando dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Era un anhelo del corazón de Dios. Quería volver a restaurar lo que ya no estaba, porque el hombre había pecado y se había degenerado después de David. El reino había sido esparcido y ya no había un corazón de alabanza. Y tenemos esta palabra, volveré y reedificaré el tabernáculo de David y repararé sus ruinas. Y evidentemente no era la tiendecita las ruinas, sino los corazones, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, ya no solo los judíos, ya no solo el pueblo elegido por Dios, sino el resto de las naciones, nosotros que somos los gentiles, podemos buscar al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y yo he conectado este texto a cuando Jesús estaba en la cruz. Y dice Hebreos 12:2, Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, por el gozo de ver las naciones salvadas por su sangre, por el gozo de escuchar a millones de voces, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que dijeran, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Isaías decía ya, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No se va a encerrar para alabar a Dios, sino que va a publicar mis alabanzas. Tenemos que crecer en nuestra visión de lo que es alabar a Dios. Empezar a pensar que lo que hago aquí es importante, que luego lo que hago aquí tiene más trascendencia de estas cuatro paredes, que la música es espiritual, que todo lo que escucho y que todo lo que proclamo tiene importancia y que cualquier tipo de música que no glorifique a Dios puede acabar atando mi vida a vicios y a cosas con las que yo he peleado ya. Que el Señor nos bendiga.